Pay attention, please. Dígale que está a su lado, pon atención para que aprendas. If you don't have no one next to you, well, let me tell you, pay attention. Dígale al que está a su lado, no te duermas. Don't fall asleep or I'll throw this mic on you, Amen. All right. Dice la palabra de Dios. ¿Puede sentarse? If you're standing All up, right. maybe seated. Así que, hermanos, So, therefore, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunta. ¿Quieren conocer so I'm going to ask you a question. la buena voluntad de Dios, You want to know agradable y perfecta? the good and acceptable and perfect will of God? Do you? ¿Cuántos Do you? quieren conocer la voluntad de Dios? How many of you want to know the perfect Amén. of God? Ok, hay un requisito, el más importante diría yo, Awesome, if you want it. Okay. para entender But there's a requirement la voluntad de Dios. to understand it, to know it. Y una vez que entendemos la voluntad de Dios, Once we understand the will of God, nos damos cuenta que es agradable, we realize Amen. that it's good, que es perfecta acceptable, and y perfect. que es buena. Amén. Good, pleasing, and Y perfect. según el apóstol Pablo, And according to Apostle Paul, en este versículo 2 de Romanos 12, right here, nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ok. La vida So life, de la iglesia de Cristo, the life of the church of Christ, de ustedes, de nosotros, my life, siempre debe ser, hermanos, de constante renovación. has to be constant renewing. Or Si renewal each day. usted en determinado momento en su vida espiritual Let's say at a certain point of your life, ya no sigue renovando su mente, you don't renew your mind no more. su vida espiritual se va a estancar. Your life, your spiritual life is going to be stuck in there. Por eso el apóstol Pablo está diciendo So the Apostle Paul is saying que tenemos que renovar nuestro entendimiento. we need to renew our mind. Una vez que nosotros entramos en el proceso Once we begin the process de renovación de nuestra mente, of renewing your mind, ya no hay vuelta atrás, hermano. there's no turn back. Ya no te puedes regresar. You can't go back. En el momento que tú dejes de renovarte, The moment you stop renewing your te vas a mind, estancar. you're going to stay there. Y hoy en día, And today, la iglesia de Jesucristo en general, the Church of God, el 90%, me atrevo a decir, approximately, I can say 90%, de los ciudadanos del reino de los cielos Christians, o del cristianismo, está estancado. about 90% of Christians are stuck. Por eso, So, cuando Dios trae algo nuevo a tu vida, the reason when God brings something new to your life, tú no lo entiendes. you don't understand it. O simplemente tu mente se bloquea Perhaps you do, but you just y no le, want it. y no le quieres entrar a la siguiente ola del mover del Espíritu Santo. You don't want to play this, you don't want to get into it. ¿Por qué? Why? Porque dejaste de renovar tu mente. You stop renewing your mind. Llegaste a un nivel So you reach level donde hasta ahí fue tu capacidad, por decirlo de alguna manera. and that's where you are now. Y estás ahí, So you're still there for venías muy bien creciendo, weeks, years. pero llegaste a un nivel You were doing great though before. You were growing up.
y ya no quisiste renovar tu mente At a certain point, you just stop. y te estancaste. You didn't want to renew your mind no more. Pero Dios te quiere todavía seguir llevando más alto That's not it. God is still He wants to take you more a otros niveles, higher levels, a otras dimensiones, higher dimensions. pero tú simplemente te But bloqueaste. like I said before, you ¿Por qué? just don't want it Porque te estancaste. because you're stuck. Porque te estancaste. Because you stop renewing your Porque mind. dejaste de renovar tu mente. Ejemplo. Let me give you an example of that. Hoy en día el cristianismo, Today, I said nowadays the Christianism, por lo regular, nos identificamos por denominaciones. we usually identify ourselves by denominations, you know. En el mundo en el cual nosotros nos movemos In this world, está lleno de denominaciones. full of denominations, groups, divided. Y cada denominación, And each one of them, vamos a poner un ejemplo. each group, for example, Mi esposa es una denominación, Verónica es otra denominación, la hermana es otra denominación y la hermana atrás es otra denominación. Un ejemplo. that's just an example. Pero el nivel de renovación de la mente de esta denominación But the renewing of their mind, of this es a un denomination, nivel aquí. let's say it's here. Por lo tanto, So, ella con otra denominación she has another denomination, you know, she's another group. tiene You haven't understand these. sus niveles son totalmente The diferentes, levels are way different tanto de conocimiento in knowledge como de renovación de mente. and renewal of mind, revelation. Y como su nivel So, de renovaciones en esta altura, her level is right here. cuando ella viene y le habla algo She diferente, comes to talk ella to se her, bloquea. to speak something Y dice, new. She says, tú no, eres la que estás mal. you are wrong. Y ella le dice, no, es que tú estás mal. And then she says, no, you are wrong. Y es el conflicto que estamos viviendo hoy en día en el cristianismo. Basically, that's what happens now, Las denominaciones. these days on this world. ¿Qué tenemos que hacer las denominaciones Denominations. para que ni ella crea So what do we have to su do? denominación, ni ella la de ella, ni ella la de ella, ni For ella la no de ella? one to believe their denominations, their Dejarnos guiar por el Espíritu Santo simple, just let yourself guide by the Holy Spirit. y que el Espíritu Santo se encargue de guiarte a ti. Let the Holy Spirit No lo que diga la denominación, guide you, no lo que diga la otra Not denominación, what your no lo que association digan las says, asociaciones, not what las your religiones, denomination lo que diga el Espíritu Santo a not what través de your esa palabra. assembly says, but what the Holy ¿Me está Spirit entendiendo? says. Ok. Por ejemplo, Example, yo estuve dentro de una denominación I was inside of a denomination, of a group, association. y cuando Dios me llevó a otro nivel, When God took me out of there to another level, yo volteé para atrás a ver la denominación donde yo estaba. I turned back, you know, and to see the place, the denomination where I used to be. Y yo dije, no es posible. And I said, how is it possible? Por tantos años a mí me enseñaron aquello. I spent Ahora esto es nuevo para mí. most of my life there. Y como es nuevo, And this is no new. lo recibo. Because it's new, I don't receive it. Porque mi mente está en aquel nivel. Because my mind was over there, still thinking ¿Qué about that. qué tuve que hacer yo? Renovar mi mente What did I do? para aceptar lo nuevo de Dios. Renew my mind, accept the new. Renové mi mente. I renewed my Dije, mind. ok, Señor, tú ganas. I said, okay, God, you Venga tu reino. let your kingdom come. Venga lo que tengas que enseñarme. Let whatever you have to tell me. Entré en esta nueva atmósfera, So now I'm here in this new atmosphere. pero yo sigo renovando mi mente. That's not it. I keep renewing my mind. No me quedo aquí, I don't stay here. me voy a otro nivel. I go higher. Y sigo aprendiendo en este And I keep nivel learning in this. y me voy al otro. But then after that, Y voy after a creciendo. while, I go higher. ¿Por qué? Why? Porque estoy renovando mi mente constantemente. Because I'm renewing my mind constantly. Esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Roma. That's basically what the Apostle Paul said. Renueva tu mente. Renew your mind. ¿Ok? Y una vez que tú renueves tu mente, Once you do that, entonces vas a entender la voluntad de Dios, now you're going to understand que es buena, the will of God. que es which is agradable perfect, y que es perfecta. good, and Ahora, pleasing. te explico rapidito así. Acceptable. La palabra Now renovación the word renew
Ya la expliqué, pero la explico rapidito. Tiene el prefijo re, Transform. In this case, uses transform. ¿ok? ¿Qué quiere decir re? But we use also the word renew. ¿Alguien se acuerda? And you know the prefix re. El prefijo re Example, quiere rewind. decir volver a su estado original. It means to go back to its original state. Y por eso dice renovar. El apóstol Pablo le dice renueven su It mente. says renew your mind. ¿Qué les está diciendo? Basically, he's saying, Vuelvan a pensar como al principio. go back and think as the beginning. As ¿Cuál fue el the beginning. principio de la humanidad? What was the beginning of humanity? You know, El paraíso, Adam and Eve. Adán y Eva. Paradise, you know, Adam and Eve. Vuelvan a pensar como al principio. Go and start and think. Adán y again Eva pensaban diferentes a nosotros. in the beginning. Ellos vivían en el espíritu. These two persons, they Okay. live in the spirit. Nosotros estamos en lo natural. We are living in the natural. Ellos vivieron en el espíritu. They lived in the spirit. Ellos tenían la mente de Dios. They had the mind of God. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando ustedes estén renovando su mente, Apostle says, when you renew your mind, un día one day van a llegar a tener la mente de Cristo. you're gonna have the mind of Christ. Amén. ¿Cuántos quieren pensar como Cristo? So, do you want to think as ¿Cuántos Christ? quieren pensar como el Señor? Awesome, huh? Imagínese usted que tenga la mente de Cristo. Imagine you have the mind of Christ. Todo lo sabe. He knows everything. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. ¿Por qué les explico esto? Why am I explaining this? Why am I explaining this? Para decirles lo siguiente. So I can tell you now. This. Mientras tú, mi hermano, no renueves tu mente, If you don't renew your mind, yo me puedo pasar aquí 5 años, I can spend here 10 5 años. years, 10 years, 15 años, even 20, enseñándote palabra de Dios. teaching you the word Y of mientras God. tú no renueves tu mente, But if you don't renew your no mind, va a pasar nada en tu vida. you're not going to have changes in your life. Ahí vas a seguir siendo el mismo de You're siempre. going to spend your life just there. Tenemos que renovar nuestra mente. That's why you need to renew your mind. Cuando tú le hablas de Cristo a una persona nueva When you talk to someone about Christ, que nunca ha sabido de Cristo, he never, tú le hablas por primera he's vez never heard of para Christ, que él God. acepte a Cristo, You come, you know, tiene for que him- renovar su mente. For him to accept Christ, he has to renew his mind. Él tiene que renovar su mente. Whoever he is, whoever she is. Si no renueva su mente, no acepta a Cristo. If that person does not renew his mind, Amen. he won't Pero una vez que renueva su mente para aceptar a Cristo, accept Christ. tenemos que seguir renovando nuestra mente Now you renew your mind, you accepted Christ, good. para seguir recibiendo del Señor lo que Él tiene para You need to nosotros. still renew your mind each day. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Are you Vamos a ver una cita bíblica, Mateo 23:13. for that? Let's go to Matthew Porque hoy en día 23:13. está pasando lo que pasó en el tiempo de los fariseos a Jesús. Matthew 23. Mateo 23:13 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejas entrar a los que están entrando. ¿Ok? Woe, you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. Jesús, si usted lee todo el capítulo 23, If you read the whole chapter, aparecen muchos ay, he uses that word a lot. ay de ustedes, Whoa. ay de vosotros. To you, Esa palabra ay de vosotros the word en el original es una maldición. in the original, which this case is Greek, Les está bad diciendo word. malditos. Basically, it's cursed. My bad. He's Al saying, traducirla la tradujeron como ay, you are cursed. You're cursed. pero en el original en hebreo Translated this, es malditos. but the original Hebrew, Malditos fariseos hipócritas les está diciendo. you're cursed. Esas palabras tan duras no son palabras suavecitas del They're Señor. not just soft words. El Señor hablaba duro. Jesus used to Amén. strong, you know. El Señor hablaba duro, hermanos.
Y cuando hoy un pastor habla la palabra de Dios dura, se alarma todo el And when mundo. today pastor speaks, Hacen un escándalo. man, they make a big deal out of it. People, Y si son de esas organizaciones que votan por ellos, inmediatamente lo and votan. if it's one of those pastors that is within an organization where you vote, you Amén. just vote and kick him out of the church. El Señor Jesucristo hablaba duro. Jesus Christ, he Miren lo que les dice. used to talk, Malditos escribas y fariseos hipócritas, you're cursed, porque cerráis el reino de los cielos. teachers of the law and Pharisees, because En otras palabras, you shut the door of the ni kingdom. ustedes entran, In other words, ni dejan que otros entren. you yourself did ¿Por not qué? enter into the kingdom, nor will you let those enter who are trying to. ¿Por qué les dice Jesús esto a ellos? ¿Por qué? Why is he saying all this? Por su religiosidad que ellos tenían, Because of the religiousness that they had, por su manera de pensar y de ver las cosas, their way of thinking back then, these people, porque ellos pensaban de una manera they were thinking this way. y Jesús viene con otros pensamientos Then Jesus comes with other things, another thought. y es rechazado por su forma de pensar. He is rejected. Hoy en día, hermanos, So pasa exactamente lo mismo. it's the same thing now. In these days, Si alguien se presenta if you y come, les empieza a decir a las denominaciones for example, you go and start telling the people of any denomination, que Cristo no trajo denominación a la tierra, you tell them Christ did not bring denomination. que Él trajo el reino de los cielos a la tierra, Preach of the kingdom, not of las denominaciones se cierran. The denominations are going to say, Dicen, get away from me. Yo estoy en lo correcto. They say, no, I'm right. Y la otra You're denominación dice, yo estoy en lo correcto. right. You go with the other denomination, they're going to say the same thing. Y la otra dice lo mismo, y la otra dice, todos dicen lo mismo. And everyone says, I'm right. Y la gente inconversa que no es cristiana, The people that is que no es salva, está viendo este panorama they're seeing this whole picture. y dicen, no, They say, well, para estar como ellos peleándome, they're fighting each other. acá estoy mejor a gusto. Let's just stay here ¿Me outside, están entendiendo, hermanos? away from them. ¿Qué están haciendo? Ni entran al reino de los cielos, What are they doing? ni dejan entrar al reino de los They're cielos not a los entering otros. to the kingdom of heaven, ¿Por qué? and they're stopping Por su forma de pensar, to enter because of por su forma de creer. the way they believe. Cuando Cristo When Christ aparece en la tierra appeared y empieza su ministerio, on this planet Earth, Él precisamente empezó con esa palabra. ministry, he began his La ministry. leemos Mateo 4, perdón. You already know it, right? Matthew 4. He said, repent. The first word. Vamos a leer antes de esa una cita mejor Even antes. before that, we're going to read something else. Vamos a Marcos 1, Mark 1. Marcos 1, 14 y 15. Dice, Mark 1, 14. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? Jesus was proclaiming the good news. ¿Qué predicaba Jesús? No los oigo. ¿Qué predicaba? 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Dos palabras claves, hermanos. Arrepentíos Believe the good y news. creer en el evangelio. ¿A cuál evangelio? And believe the good news. ¿A cuál evangelio? What good news or what gospel? Remember gospel means Acuérdense la palabra evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? good news. Buenas nuevas. Gospel means. La palabra evangelio no es una palabra religiosa, Gospel is not religion. ¿sí? Tiene que renovar su mente y sacársela como It's palabra not a church religiosa. word. La palabra evangelio son simplemente buenas noticias, It is just buenas good news. nuevas. Like at the newspaper. Well, Okay. that's bad news all the time. Y buenas noticias puede ser cualquier cosa. Good news can be whatever. Deme una buena noticia. Example, the good news. A ver. Good news.
Te vamos a regalar un carro. Esa es una buena noticia. Give you a car. Ese es evangelio, porque es una buena That's the noticia. gospel right there. Good news. Te vamos a aumentar el sueldo en el trabajo. Esa es una buena noticia. Wage. Ese es evangelio. That's the gospel. Ok. Entonces la palabra evangelio So the word gospel- son buenas noticias. The meaning is just good news. Y buenas noticias puede ser cualquier cosa. Good news is, good news for you. Así es que cuando usted lea en la Biblia When you read the Bible, la palabra evangelio, gospel, usted siempre agréguele It ahí is evangelio del reino. in this case, Aclare que evangelio. there's a lot of good news, you know. But John was Amen. announcing Los que tradujeron la Biblia al español of the kingdom. no tenían la revelación que nosotros tenemos hoy en día. You know, translation, it's a big deal, you know. Y por eso, para evitar escribir evangelio del reino de los cielos, English, nada más le pusieron evangelio. so they just put gospel. Y se convirtió la palabra evangelio en una palabra religiosa. So now everyone thinks gospel is related to church. Pero a nosotros, en que nos cueste más trabajo, But for us, siempre que lea su Biblia when you read your y Bible lea la palabra evangelio, and you read good news, siempre se está refiriendo gospel. al evangelio del reino de los cielos. It's referring to the good news of the kingdom of heaven. Amén. Siempre dígale el evangelio del reino de los cielos. Good news, salvation Porque si no decimos el del reino de los cielos, of the kingdom of heaven. dejamos abierta esa oración Like I said, good news can be whatever. y decimos la buena nueva. Y buena nueva puede ser cualquier cosa. It can be anything. No sé si me estoy entendiendo. But in this case, speaking of the Amén. Yeah. Ok, entonces Cristo dijo dos cosas importantes: So Christ said two things. arrepentíos Repent. y creer en el evangelio del reino. And believe in the gospel of the No en un kingdom. evangelio de prosperidad. Okay. ¿Ok? No en el evangelio de prosperidad, en el evangelio del reino. The kingdom, the gospel of the kingdom. No en el evangelio de prosperidad, Not the gospel of prosperity. evangelio del reino. The gospel of ¿Me kingdom. está entendiendo? Simple. Ok, entonces cuando tú crees en el evangelio del reino, When you believe in the gospel of the kingdom, tú tienes que arrepentirte. let me tell you, you have to repent. Ahora, si nos metemos un poquito ahí, hay dos formas de arrepentimiento, If we go deeper into this, there's two como types también hay varias formas de creer. of repentance. Arrepentimiento, hay dos palabras en el original, Greek, en hebreo, que quieren decir la palabra metameomai o la palabra metaneo. Yo se las expliqué también ya un from tiempo Greek, atrás. it's different words, though it is the same in English. La palabra metaneo quiere decir But there's one metaneo, un arrepentimiento únicamente de la boca para afuera. it's just like remorse, you know, in your Sí. mind, you feel bad Pero la palabra metameomai with your mouth. But the other word metamenomai, es la palabra arrepentimiento de cambio de mente. it's a real repentance. Change your Entonces- mind, change your ways. Cuando Jesús dice arrepentíos, So when Jesus says repent, les está diciendo metaneomai. it's basically saying the second one, metamenomai. Cambien su forma de pensar. Change your way of thinking. Amén. Change your mind. Cambien su forma de pensar. El apóstol Pablo lo dice, renueven su mente. Es lo Apostle mismo. Paul said, renew your mind, which is the ¿Ok? same, you know, Y luego renew dice, y crean en el evangelio del reino. it and believe in the gospel. Ok. Mire lo que a dónde lo estoy llevando, hermanos. Présteme atención. Si queremos ser parte del evangelio, si queremos ser parte del reino de los cielos, If we want to belong to the kingdom aquí están los requisitos. of heaven, here, Creer, requirements, believe, arrepentirte. repent. Ahora también hay dos formas de creer. There's also two ¿Cómo ways crees tú? of believing Igual, things. ¿crees de corazón How do you believe? Like o from crees your de la heart? boca para afuera? Or did you just say, yeah, I believe? It's like Amén. doubting, 50%. ¿Cómo ha sido tu arrepentimiento? ¿Un arrepentimiento genuino Is your repentance de corazón just remorse or real? o simplemente fue de la boca para afuera? ¿O fue un redargüimiento? Change your ways, you change ¿O your mind. redargüimiento? You're not who you used to be. Se me va la palabra. O remordimiento. No sé si me entiendan. Simple, huh? Amén. Hoy en día las iglesias están llenas Churches de arrepentidos are full of people, repented o people, personas que les remueve la conciencia.
But in the first way, remorse. Si tú no te arrepientes, hermano, Just feel bad, y you know. empiezas a renovar tu They mente, don't change their ways. They keep doing the same thing. fue un arrepentimiento de la boca para afuera. If you do that, you repent, and 2 days later you do the same thing. No fue un arrepentimiento genuino de It's not corazón. real repentance. Y por eso cuando no hay un arrepentimiento genuino de corazón, There's not that thing in your life. te es muy fácil fallarle al Real Señor. repentance. It's easy for you to fail ¿Me to explico? God, you know, Porque no hay un arrepentimiento genuino. because there's no real repentance in you. Tomaste las cosas de Dios a la ligera. You think this is just like a game Porque no hubo un arrepentimiento de because you corazón. didn't repent for real. ¿Me estoy explicando? Ok, creer es lo mismo. Believing is. ¿Crees de corazón? Do you believe with all your ¿O heart? crees por el simple hecho de que dices, es que hay un Dios? Or you believe because you say, Pero "Yeah, estás I know, creyendo de I corazón. believe God exists." Yeah. Ok. I know. Déjame leer una cita bíblica más para darte los 3 requisitos. Juan And John 3, chapter 3, Juan 3:5 dice, 3:5. lo leo rapidito. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Very truly, I tell you, Okay. no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Jesús dijo, primero, en Marcos, In Mark, arrepentíos y creer. repent and believe. Y ahora está diciendo nacer de nuevo. And now he's mentioning, hey, you need Son to los be born requisitos again if you want to que enter tú tienes que cumplir para entrar al reino de los cielos. the kingdom of God. Ahora, así como en arrepentimiento hay formas de arrepentirse, Just like there's two ways of repentance, y así como creer hay formas de creer, several ways of belief, también en el bautismo hay formas de bautizar. there's also different ways of baptism. Entonces, tenemos que arrepentirnos correctamente, To repent, real repentance, creer correctamente live y bautizarnos the correctamente. right way, you know, and, Amen. and baptize, getting baptized in this. Ese es otro tema, no nos vamos a meter por ahí. We're not gonna talk about that tonight. You know? ¿Pero me está entendiendo, hermano? But are you getting the point? Amén. Ahora si vamos a Mateo So now let's go to Matthew 4:17. 4:17. Mateo 3:2, perdón, Mateo 3:2. My bad. Matthew chapter 3, verse 2. Entonces Jesús empezó diciendo esa palabra, arrepentíos. Jesus, here it is, repent. Ok, Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. And saying, repent, for the kingdom of heaven has come. ¿Quién dijo estas palabras? Jesus said this. Juan el Bautista. My bad. John the Baptist said this thing. ¿Ok? ¿Quién dijo estas palabras? Juan el Bautista. Me too. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo? Arrepentíos. He said, repent. Mateo 4:17. Now Matthew 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Just flip the page, and it says, ¿Qué dijo Jesús? repent. Arrepentíos. Of heaven has come near. But now this is Jesus, not John. ¿Ok? Romanos 12:2, lo que acabamos de leer. ¿Qué dijo Pablo? What we read at the beginning, Romans, Lo mismo, arrepentíos. Paul said the same thing, repent. Pero lo dijo con otras palabras. Renovación de mente, es lo Other mismo. words, you know, renew your mind. Think different. Hechos 2:38. Acts 2:38. El apóstol Pedro. Same thing. Peter, Jesús ya no está. Apostle Peter. Jesús ya se fue. No more Jesus in there. Se quedan los discípulos solos. The disciples El día are del here. Pentecostés. On the day of Pentecost. Y Pedro se pone en pie y dice, So Peter stood. arrepentíos. First thing he said, repent. Ok, ¿a dónde los quiero llevar, hermanos? When they ask him what to do, Que el mensaje del reino, repent. el mensaje del reino de los So my cielos, point here, the message, tanto Juan, que fue el que empezó, John began, tanto Jesús John the Baptist. y los apóstoles. Then Jesus Y si followed. seguimos leyendo, la iglesia primitiva If we keep, and then the apostles, if we keep reading, siempre hablaron de all arrepentimiento. the disciples, besides the Y la apostles, palabra arrepentimiento es de renovación de mente. they preach
repent. Amén. Entonces nosotros Renew your tenemos que estar constantemente renovando nuestra We mente. need to renew our mind constantly. ¿Me está siguiendo? ¿Ok? Porque si no renovamos nuestra mente, hermanos, If we don't do that, nos vamos a bloquear. we're just gonna close our Y mind. cuando venga una revelación nueva de parte de Dios, Our minds, and when there's tú no a la new vas a aceptar. revelation coming from God, you won't accept it. Mira, tú llévale este mensaje del reino a cualquier persona afuera Example. y go te lo van a to talk rechazar. to someone of this whole thing, ¿Por qué? they're just gonna be like, Porque no han renovado su mente. perhaps they listen to you, but in their minds they rejected it. Háblale del bautismo en el nombre de Jesús a la gente de afuera Speak of the baptism in the name of Jesus. y te lo van a rechazar. Outside, ¿Por qué? they're gonna close Porque no han renovado su their mente. mind, you know, and say no. ¿Me va entendiendo? Entonces tenemos que estar renovando nuestra mente, We need to hermanos. renew our mind ¿Amén? ¿Me está siguiendo? constantly. Ok, vamos a ver unas citas bíblicas más últimas y vamos a terminar. Mateo 13, 24. Matthew chapter 13, Ok. 24. Quiero que me entiendan. Le dije todas estas citas bíblicas de renovación de mente para explicarles lo siguiente. Now that was just like an introduction. Y esto es lo que yo quiero que me preste atención. Ok, Mateo 13, 24. Matthew 13, 24. Dice, está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Speaks of the parable of the wheat and the weed. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta que la siega. Con uno con la otra hasta la siega, dice. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ok, lo explico. Es donde quiero que me preste atención. Yo viví también el proceso que ustedes están viviendo I lived the process that you're living. de renovar mi mente. Renew my mind. Y a un principio, cuando Dios me empezó a revelar todas estas cosas y aprender cosas más, When I was learning new things, yo al principio me bloqueaba I was doing the same thing. I was just shutting y yo cerraba mi mente my mind off. y decía, no puede ser posible, I said, this is not possible. porque a mí me lo enseñaron por muchos años. I learned these 30-something years Okay. of my life. 30 plus. ¿Cuántos han escuchado esta parábola de la cizaña? I mean, if you have heard this parable, Levante la mano. this story, this parable Muchas veces, of the wheat. ok, muchas veces, yo la escuché muchas Many times. veces I heard that many times. y yo la aprendí como me la enseñaron. And I learned it. Pero el versículo 36 But in the 36, del mismo capítulo, ahí está la explicación Verse 36. de la parábola de la cizaña. you have the explanation of the whole parable, just in case you don't get Entonces Jesús explicó it. Jesus explained it. la parábola de la cizaña. He explained the story. Entonces, si Jesús la explicó, So if Jesus explained it, yo no tengo por qué inventarme un mensaje. the story, then I don't have Yo no tengo reason por qué sacar algo nuevo. to make something new, Aquí está el mensaje. to make my own story Jesús lo dio, and my own explanation. no yo, Jesus gave it. no un pastor, Not a pastor, no un profeta. not a prophet, Jesús lo dio, not aquí even an está. apostle, Jesus himself. ¿Me va entendiendo? Okay. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Jesús. So let's see what Jesus said about Dice, the story. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ok, no sé si lo logramos entender. Everything is there explained. Diga conmigo, levante su mano derecha. Diga, Señor, Say, Lord, dame revelación give me revelation para entender esto. to understand. Ok, Jesús ya dio la explicación. So Jesus already gave the explanation here. Ok, Okay? y dice, versículo 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que The siembra? one who sowed the good seed is the Son El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? of Man. You know Se that. está refiriendo a Jesús. El campo donde es sembrado es el mundo. Field is the world. ¿Se acuerdan que yo les enseñaba dos palabras? You remember that, right? God, Tierra y world. mundo. We understand the same thing, but it's two different types of La palabra words. tierra en la Biblia no es lo mismo que mundo. cosmos. Terra means La palabra tierra en hebreo es terra the planet Earth, y la palabra mundo en hebreo es cosmos. and cosmos. ¿Ok? Dos cosas totalmente diferentes. It's more like a Para poder entender la Biblia way different thing. tenemos que entender estas palabras. Yo no las entendía. So ¿Ok? Ok, dice, el campo es el mundo. the field is the world. ¿Qué es mundo? El sistema, ¿se acuerdan? The system Sistema. of this Ok, planet. el campo es el sistema, el mundo. Donde está sembrada la buena semilla. ¿Quién es la buena semilla? Or the good seed ¿Quién es la buena semilla? Ahí está la explicación. in this world. ¿Quién es la buena semilla? Léalo. Who's the good seed, by the way? La buena semilla son los hijos del reino. The good seed is the people of kingdom. Of the La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Let me tell you, you are a good ¿Quiénes seed, son los hijos del reino? Usted es buena semilla. right? ¿Ok? You are a good seed. Y luego dice, la cizaña son los hijos del malo. The weeds are the people of the Las evil. cizañas son los hijos del malo. Es decir, The people hay of the buena evil semilla one. y hay mala semilla. In other words, you have good ¿En seed, dónde? bad seed. En el mundo, In this planet Earth. en el cosmos, Human beings. en el The world. sistema. ¿Se acuerdan que era sistema de influencia? Remember cosmos, world. ¿Ok? Una iglesia, vamos a poner ejemplo, esta congregación This church, this congregation, es un cosmos, it's a cosmos. es un sistema. It's a world, you know, a system. ¿Sí? Bueno, dentro de este mundo So within this, hay cizaña have wheat y hay trigo. and weed. Y espero que haya puro trigo, I hope it's an que no haya cizaña. I hope no weed though. Alright? It's an example. Ok, pero está diciendo Jesús That's basically what Jesus is saying. que en el mundo In this world, hay cizaña you have wheat, y hay buena semilla. wheat and weed. Pero escuche lo siguiente. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. The harvest is the end of the ¿Qué es la age. siega? Another version says the end of the Hablando de términos agricultores, ¿qué es la siega? Es la cosecha. Es recoger la cosecha. harvest. ¿Ok? Y si seguimos leyendo más abajo, dice que los ángeles We keep reading. van a recoger la cosecha. The Okay. angels are gonna do that job. Pero dice que los ángeles van a apartar la cizaña, But it says the angels are gonna separate. la van a hacer manojos They're gonna make like bunches y la van a echar al lago de fuego. ¿Cuándo? of good seed and bad seed. El fin del siglo, The end of the age. el fin del mundo. At the end of Siglo the y world. mundo, bíblicamente es lo mismo. Now age and world. Tierra es Same diferente. thing. Tierra es diferente. Earth, Siglo y mundo es lo mismo. age, Entonces, ¿cuándo va a ser esto? the same thing. El fin del mundo. So at the end of the No el world, fin de la tierra. not at the end of the planet Earth when it's gonna be El destroyed. fin del No, mundo. the end of the age, the end of ¿Me the explico? El fin del mundo, no el fin de la tierra. system.
¿Me está entendiendo, hermano? Ok, vámonos a Mateo 24 para tratarlo de entender un poquito más y con esto voy a concluir. Y espero que Matthew 24. logre entender a donde yo lo quiero llevar. Mateo 24. Conclusion. Ok. Del versículo 4 en adelante. Matthew 24. Se lo explico así rapidito. Verse 4 and on. Mateo 24, To make it simple for you, todo Mateo 24, si usted lo lee, the whole chapter, es la respuesta de Jesús if you read it, a una pregunta que le hicieron sus discípulos. it's an answer of Jesus to a question ¿Ok? of his disciples. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos? What was the question? When will Okay. this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? They asked three things. ¿Cuándo serán estas cosas y When will qué this happen? señal habrá de tu venida y del fin del What will siglo, be the hermanos? signs of your coming and of the end of the age? Three Déjenme les digo porque yo choqué con esto que estoy aprendiendo y que le quiero compartir. When I learned this, Okay. I'm about to share with you. ¿Cuándo serán estas cosas? When will this happen? Versículo 3, ahí está. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Está hablando del fin de algo. And the signs of your coming ¿De qué está and hablando? ¿El fin del qué? the end of the age or the world. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? What are we talking about here? ¿A qué se está refiriendo? A la venida. Coming of Christ. Simple. ¿Ok? En el versículo que leímos de Mateo 13, 36, la explicación de la cizaña, 13. The explanation of ahí habla cuándo wheat and wheat. va a recoger la cizaña Jesus says when. del trigo, la va a apartar en el fin del siglo. Separate the wheat from the wheat. Okay. The end of the age. En el fin del siglo. Ok. En Mateo 24, Here, los discípulos le hacen la misma the pregunta disciples again, they ask the same question. y les dice, dinos cuándo serán estas He cosas said, y well, tell qué us when. señales When will this happen? habrá de tu venida o del fin del siglo. And the signs. Ok. So, just in case. Por siglos, por décadas, For decades, por años, years, se nos ha enseñado, centuries, we have y learned, digo se nos ha enseñado porque yo lo he aprendido e incluso hasta lo he enseñado, we have heard. ¿ok? ¿Cuáles son esas señales de su venida? The signs of his coming. A ver, yo sé que usted lo sabe, I think you know it. porque yo se los enseñé. Because I think I already Dígalo gave sin a miedo. lesson of that. Pero vamos a ver lo que diga la palabra. I A ver. learned the same way that Ahí está en Mateo 24, al empezar, versículo 4 en adelante. told me to. Versículo 4 dice, Mateo 24, respondiendo Jesús les dijo. Not the way it is. Not the way it is. Respondiendo Jesús les dijo. So Jesus answered. ¿Qué les dijo? La respuesta que los discípulos le hicieron. They asked a question. Jesus gave him the answer. ¿Ok? ¿Y cuáles fueron las respuestas de Jesús? Now, if you read the whole thing, Primero, Jesus said, first thing he said, mirad que nadie os engañe. watch out that no one deceives you. Hermanos, hoy en día hay muchos engañados. Today there's a lot of people that is deceived. All right? 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. For many will come in my name, claiming, I 6. am the Messiah, and will deceive many. My bad. 6 dice, 6. y oiréis de guerras y rumores de guerras. You will hear of wars and rumors of wars. Mirad que no os turbéis, See it. You are not alarmed. porque es necesario que todo esto acontezca. Such things must happen. ¿Qué dice enseguida? And then it says, but the end Pero aún no es el fin. is still to come. Entonces, So, las señales que menciona antes, all the signs he mentioned, Jesus, ¿cuáles son las señales? he said about wars, Guerras, rumores de guerras, falsos profetas, False prophets. engañadores. Ok, deceiveness. dice Jesús
Es necesario que esto acontezca. Jesus said that is necessary. That needs to happen. Pero, But, B-U-T, but, pero, hold on. Right there. Hold on. aún no es el fin. The end is still to come. Not yet. Amén. But the end is not yet. A mí me lo habían enseñado siempre al revés y yo estoy seguro que a ti también. They always taught me this way, and perhaps Cuando you learn it oigas the de same way. guerras When you hear about wars, Y rumores de guerras, rumors of wars, and all this stuff, alertados porque es el fin. get ready. ¿Cierto o no? That is the end, right? Pero Jesús dice no. But Jesus say no. What is wrong with you? Es necesario que esto acontezca. This needs to happen. Pero todavía no es el fin. But the end is not yet. Not yet. It's still to come. Amén. Todavía no es el fin. The end is not yet. Ahora, ¿cuándo es el fin? Jesús está contestando una pregunta. Jesus is answering a question. Mateo 24 es una pregunta que le hacen los discípulos. And I gave you the whole introduction to give you this. Y primero, Give you this. y primero Jesús empieza contestando Jesus answered o diciéndoles lo que no es. what is not. Y luego después le dice lo que sí es. And then Jesus says what Ok. is. What Mateo is. 24:14. What it is not. He said the first thing. Y con What eso it voy a is not. terminar. Mateo 24:14. And then he said, Todos. What Dice, is the end? y será predicado este evangelio de qué? And this gospel of the kingdom, the good news of Del reino en todo el we mundo, preach in the whole world. para testimonio de todas las naciones. Testimony Y to all entonces nations, and then the end will come. vendrá el fin. Not when Ahí the está la wars clave, start, hermanos. not when the wars Ok. begin. Si nosotros no entendemos la palabra evangelio, If you don't understand the word gospel, if you don't, si yo no entiendo que la palabra evangelio en la Biblia if I don't understand that the Escúcheme word esto. gospel, se está refiriendo al evangelio del reino, it's saying about the kingdom of the gospel of kingdom, my bad. si no se está refiriendo al reino de los cielos, If he's not referring to the kingdom of God, entonces el evangelio sí se ha predicado en todo el mundo. then we have already preached the gospel. in Porque the whole evangelio world. puede ser cualquier cosa. Because gospel, it's whatever. Y buenas noticias hay en todo el mundo. There's good news, around the ¿Ok? Just as there's Pero bad news, there's also good news. la Biblia se está refiriendo al evangelio del reino de los To cielos. make it simple for you, the Bible says Y dice bien claro, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world. para testimonio de todas las naciones, dice, y será predicado este evangelio del Good news, reino. the good news of the kingdom Está aclarando. will be preached. ¿Cuál in the whole evangelio? world. What good news? What El evangelio del reino será predicado en todo. the gospel of the kingdom ¿En dónde? will be preached in all the En world. todo el In mundo. all the world. No en toda la tierra, en Not- todo el mundo. Not in the whole planet Earth. ¿Ok? In the whole world. Para testimonio de todas las naciones dice, y entonces. ¿Entonces qué? As a testimony to all nations. And then Vendrá el fin. The ¿Cuándo será el fin entonces? will come. In other words, if you don't preach the gospel Cuando of el the kingdom evangelio del reino sea predicado en todo el in mundo. the whole world, the end is not going to come. Ok, la pregunta es, It's not about wars. And ¿el evangelio del reino de los cielos in other words, the gospel of the kingdom of heaven. ya fue predicado en todo el mundo? The question: is it been preached in the whole world by now? Why are you looking at me like that? Venga, 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 venga. Go on. Contésteme sin miedo. You think the gospel, the good news of the kingdom of God, had been preached by now in the whole world? El evangelio. Not in the whole Ok, earth, in the whole déjame, te la pongo facilito. But it's easy for you. Antes de que yo te empezara a enseñar estos, predicarte el evangelio del reino, Telling you this of the gospel ¿tú ya lo habías escuchado antes? of the kingdom. Have you heard this before? Of the kingdom and all this Así tan crazy profundo. things? Just like deep, like we're doing it now. The kingdom of ¿Habías escuchado el evangelio
You've heard of the A lo gospel, mejor de prosperidad, the gospel of de prosperity, sanidades, healing, de milagros, the gospel of miracles. otras cosas. Pero del reino no lo habías A escuchado. lot of good news, but not the good news of the kingdom Amén. of God. Y Jesús está aclarando. Jesus made it clear. Cuando sea predicado el evangelio del reino When the gospel of the kingdom en todo el mundo, is preached in the whole world, entonces vendrá el fin. then, only then, ¿Cuál fin? Lo que los discípulos le preguntaron. come what ¿Cuándo serán estas cosas? the disciples asked. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? When will this happen? ¿Cuándo va a ser What are the signs? la venida del fin del siglo o del mundo? Cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. When the kingdom, no, when the gospel of the kingdom. No sé si me entendieron o los dejé preached in the peor. whole world. I don't know if you understood or you're worse. Espero que no te hayas when you confundido. came in. ¿Por qué te digo esto? Now, why am I saying all this? Yo tenía Simple. I was. 6 años, He was like 6 si no me years. equivoco, Not me. He was en la 6 iglesia years. allá en México y yo me sentaba en las bancas delante That used to be porque to sit in the front. a los niños se les benches, sentaba en la banca delante They used to sit the kids in the front. y el pastor estaba predicando y dijo una ocasión Pastor was preaching and he y no said, se me olvida: and I still hermanos, he said, brothers and sisters, Cristo viene por su iglesia Christ is coming for his church. y viene pronto. And he's coming soon. Dijo: es más, He said, you know what? a lo mejor me equivoco, dijo, pero estos niños no van a alcanzar a casarse. Perhaps I'm wrong, but these kids, Mire, including ya him, tengo un hijo y grandote. they're not gonna even get time to get married because Jesus is Ahora, coming. yo analizando todo esto, I'm here now. So, dije: Señor, pues me trae confusión. me, or him, and Pero my ¿cuándo fue escrito esto? ¿Cuánto hace que fue escrito? about this, he was confused. But now think, when was this? Hace aproximadamente This was wrote like 1800 años, a lot of years ago. por ahí. Like 1800 years. Bueno, desde hace 1800 años ya se predicaba la venida de Cristo. And since then, they've been preaching, Jesus coming soon, Jesus coming soon. Y no ha llegado. And we're still waiting at Jesus to Y come seguimos diciendo: Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Jesus is coming soon, Jesus is Ahora la coming soon. pregunta es: ¿por qué no viene? And the question is, why is he not coming? What happened? Porque la iglesia, Simple. Because las the iglesias, churches, no hemos predicado el mensaje correcto. we haven't preached the right good news, the right gospel. ¿Cuál es ese mensaje? What is that gospel? El The good mensaje news? del reino. The gospel of the kingdom. El único mensaje que trajo Jesús a la tierra, The only message that Jesus el brought mensaje del reino. from heaven to earth. Cuando ese mensaje sea predicado en todo el mundo, When that gospel is preached in the whole world, entonces vendrá then el he fin. will come. I mean, yeah, he will come. Se da cuenta That is que the end. las cosas That's son it. diferentes You see, the things are way different cuando renovamos nuestra mente. when we renew our mind. Si tú no renuevas tu mente, You don't renew your mind. a ti se te ha predicado por años que Cristo ya viene, que Cristo ya viene y lo estás esperando y que bueno. Listening that for years, Jesus is coming. Yo también lo estoy And esperando, es you're mi waiting for esperanza. him. Awesome, good, me too. But Pero si tú no renuevas tu mente, if you don't renew your mind, yo te puedo casi asegurar que estás chocando con lo que yo te estoy enseñando. I can tell you you're against me right now. Pero esta es la realidad, aquí está. But this is reality, it's just there. All Your right? mind. Okay. Cuando el evangelio del reino When the gospel of the kingdom, aclara it makes it clear. el Not any evangelio del gospel, reino not just good sea news, no. predicado en todo el mundo, good news of the kingdom. entonces vendrá el fin. It's Y déjame preached in decirte, the whole world, then the end will come. Hoy en día, ve a cualquier iglesia, Today, go whatever you want ve to a go. cualquier congregación, Any church, you name it. Go, I don't care. y Go. son raras las que predican del evangelio del reino. And it's just like a few Amen. churches that are preaching the kingdom itself. Amén. Many preach about Te predican prayer, cualquier prayer, cosa. prayer. Y no está mal, And it's está en la good. Biblia. It's awesome. It's in the Bible. No está mal, pero no es el evangelio que Cristo trajo. But it's not the gospel that Jesus brought. Amén. It's part of it. But not the whole ¿Entendimos? thing. Some others Cuando preach Cristo viene, prosperity, money, 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 money. But that is not what Jesus brought. cuando el evangelio del reino So, sea predicado when en is todo Jesus el mundo. coming? I can tell Apenas you. acaba de llegar a Abilene. When the gospel of the kingdom is preached in the whole world, it barely reached Abilene, Texas now. En varias ciudades todavía ni llega. We haven't reached cities with this message yet. Amén. Ahora, déjeme un poquito, les doy poquito más. ¿Por qué Why
Cristo quiere que se predique el evangelio del reino? Why does Jesus want us to preach the gospel of the kingdom? Tú You y yo and me and somos los encargados we are in charge aquí en Abilene here in Abilene, Texas, de enseñar el mensaje del reino a los que no lo saben. to teach the gospel of the kingdom to those who don't know it. Es más, ¿cuántos quieren que Cristo Make venga? it simple. How many of you want Jesus to come now? Es mi esperanza, yo quiero que ya venga. It's a hope, it's my hope. I want him to come. Amén. Yo Right. ya quiero, When ya he comes, ven Cristo, I ya. wanna Ven go por with mí. I want him to come now. ¿Usted no quiere You que want Cristo that, venga por right? usted? Do you? Para que Cristo Me venga, too. You want him to come necesitamos tapizar a toda la ciudadanía del reino. to Si no, find olvídese, the word, se está tardando, to put this ¿Por in the qué? mind of every citizen of Abilene, porque el evangelio del reino no ha llegado. of heaven. All right? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Give him a big clap now. Amazing. Preguntas. Is there any questions? Ese estudio, Are there any ¿no questions? hay preguntas? Are there any questions? It's about Randy siempre pregunta. feel like in home, like, oh yeah, let me ask. ¿No hay question? No questions? ¿No? Ok. No questions? ¿Entendimos? Good. Sí, hermano. He has a question. Jesús fue arrestado, When Jesus was arrested, hacer eso, pero trataron de detenerlo, así como dicen que todavía no son así. Cuando Jesús fue arrestado, tenía que Jesus suceder que lo arrested. arrestaran. that had to happen. Hubo uno de sus discípulos, Pedro, That needed to Sí. happen. Him being para que arrested. no lo arrestara. Ok. But one disciple, Peter, Sí. tried to stop that. Dice la Biblia, The Bible says, no recuerdo el pasaje, pero dice, es necesario que esto acontezca para que se don't know cumpla la palabra. exactly word, but he says it's necessary Ahora, for ¿qué this to pasó con happen. Pedro? Que fue el que detuvo, que no quería. What happened with Peter? ¿Qué pasó con Pedro? To stop the crucifixion. No había renovado del todo su mente. He wasn't renewed his mind at all. Porque él sí hubiera entendido My bad, completely. que era necesario que eso sucediera. He was understanding though. Yeah, it's necessary for this to happen. Yeah, I know. Pedro hubiera saltado de gusto. Oh, ya se va a cumplir la palabra. But if he really would have known that for reals, he will be happy. Pero al contrario, se opuso. He would have been happy. Yeah, he's being arrested. ¿Por qué? Porque actuó en lo natural, But no, actuó he en la carne, acted in the flesh. no en lo As a espiritual. natural person. Y He por eso agarró el tried to cuchillo, el stop that, machete, no sé, y la espada y le arrancó la oreja al romano. and he cut the ear. Pero sí era necesario que eso aconteciese But it was necessary for that to happen. para que se cumpliese la palabra, es lo que dice la Biblia. For the word Para que to se come cumpliese la palabra. fulfilled, to be fulfilled. Estoy preparando una enseñanza I am preparing another lesson en Isaías 45, on Isaiah, precisamente que habla de eso. especially about that. Un poco de que era necesario que Cristo muriese. It was necessary for Christ to die. Pero ¿por qué no hubo oposición de Cristo? But why did Jesus? Él no se opuso. He didn't Era al oppose contrario. to die. No, he was like, yeah, kill me. Woohoo, go. Okay. That way, Porque era necesario que eso It was aconteciese, necessary for that sucediera. to happen. Lo vemos más adelante. ¿Otra pregunta? More questions? No? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y Okay, vamos a darle gracias a Stand up Dios. and, let's keep-